acompañando en este momento en estudios dos analistas políticos. Eber Gatto por un lado, Esteban Valenti por otro. Muchísimas gracias. La propuesta es analizar América Latina más allá de Venezuela. Pero si me permiten, porque generó mucha polémica esta nota que teníamos recién al aire, imagino que no sé si la pudieron ver, pero están al tanto del disgusto de las familias sirias de estar en Uruguay, de considerar que de verdad no han logrado, bueno, o no han sabido aprovechar. Son dos interpretaciones, ¿no? Dos posibilidades, que no hayan recibido o que no hayan sabido aprovechar las herramientas suficientes para hoy poder tener un trabajo, estar integrados y se quieren ir. ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? Bueno, irse no depende del Uruguay. Yo creo que Uruguay en la situación que hay ahora le permitiría, le abriría las puertas y le tendería puentes de plata para que se fuera. El problema es doble. Por un lado, los sirios que emigraron no son gente pobre y desamparada. En el 99% de los casos es gente que tenía un nivel de vida importante en Siria. No los que están acá. En general, los que tuvieron que irse, se destruyeron ciudades importantes. Yo conozco Siria muy bien, fui varias veces. Y por lo tanto, no es lo mismo esa idea de que vas a un campamento a buscar a alguien desesperado. Desesperado desde el punto de vista de la seguridad, de la paz. Cuando se te pasa el miedo, querés volver a tu nivel de vida. Y aquí no es fácil, con 15 hijos, alcanzar ese nivel de vida. Y está esa tensión permanente entre que tú los traes, después le das la oportunidad de insertarse, pero ningún país te da... A ver, esa garantía todos los uruguayos te la puede dar alguien. Muchos uruguayos fuimos exiliados, en países de primer mundo, de los países nórdicos. Nadie te aseguraba, es decir, te daban un empujón para que aprendieras el idioma y después andas a laburar. Pero una cosa es ser inmigrante, otra es ser refugiado. ¿Hay alguna responsabilidad? ¿Hay alguna responsabilidad explícita que haya asumido nuestro país en acuerdo con las organizaciones internacionales cuando se reciben refugiados, de garantizarles para siempre la subsistencia? No. Está establecido en la Convención de la Cruz Roja y de la ACNUR. O sea, que Uruguay no le estaría fallando a estas familias, que, o sí, en parte. Como todas las cosas, pero hay normas, pero no son eternas. Eso es absolutamente así. Y tengamos en cuenta además que Siria, de donde vienen, es un país que tiene un PBI, un ingreso per cápita bastante inferior al uruguayo actual. De manera que las condiciones previas de estas familias tampoco eran excesivamente brillantes, más allá de cada uno de ellos cómo le hubiera ido en el reparto de ese PBI. Pero lo cierto es que Siria es un país económicamente más atrasado en términos de ingreso que Uruguay. De manera que yo lo que me parece que hay es una enorme diferencia de culturas y una dificultad gigantesca para poder adaptarse a las pautas uruguayas. Bueno, a ver, si es cierto que el campo que se les dio a esta familia en Salto puntualmente es un campo que no tiene, por más cantidad de hectáreas, demasiada tierra para ser cultivada para la agricultura, si es pura piedra, si es verdad que las ovejas están enfermas, si es verdad que no les han dado herramientas para cultivar esa tierra, es una cosa. En los 2 años de ayuda poco iban a servir, porque no iban a haber podido jamás empezar su emprendimiento productivo. Ahora, ¿será verdad? ¿Es así? ¿No se supo cuidar lo que tenían? Ellos no eran productores rurales. Lo que pasa es que uno de los requisitos en ese formulario... Pero tenían asesoramiento de un ingeniero en ese formulario uno de los requisitos fue saber trabajar la tierra. Y si a vos te están abriendo una puerta que parece ser mejor que la que estar en un campo de refugiados, yo creo que todos ponemos que sabemos trabajar la tierra. Después te están esperando en un país que lo que te están dando yo no sé si está a la medida de lo que ellos realmente pueden hacer. Bien. ¿Y cómo puede llegar a terminar esta historia? Es decir, Uruguay, como bien decía Esteban, no es quien puede mandarlos a cualquier país. Es decir, tienen que recibirlos. Y hasta ahora no se ha visto mayor entusiasmo en el mundo por recibir a las familias sirias. De manera que el problema no es tanto ya un problema uruguayo, que en su momento tuvo una actitud que yo considero que fue correcta, más allá de lo que haya pasado después y más allá de que le hayan dado los medios necesarios para prosperar. Pero Uruguay lo sacó de una situación muy compleja. En adelante
me da la impresión que si los podemos ayudar, debemos seguir haciéndolo. Bien. Pero no tenemos la obligación jurídica Y a la compleja situación que atraviesa Venezuela, que atraviesa Paraguay, Ecuador, que acaba de celebrar elecciones. Supuestamente la OEA dice que se realizaron correctamente, pero quienes pierden dicen que hay fraude o están casi seguros que hay fraude. Colombia. ¿Qué está pasando? Argentina acaba de ser procesada, ya saben, Cristina, sus hijos. Temer, en Brasil, acaba justamente de iniciarse hoy un juicio contra el presidente brasilero por irregularidades, supuestas irregularidades o ilegalidades, mejor dicho, ocurridas durante su campaña electoral en el 2014. Estaba el país a 1 año y medio de elecciones, pero esto podría dejarlo fuera de la presidencia antes. Después no nos olvidemos de lo que fue todo el impeachment a Dilma Rousseff. ¿Qué está pasando? El ingreso a la era progresista fue tan traumático como puede llegar a ser este momento en que algunos dicen se está dando la otra vuelta y se está terminando la era progresista. ¿Qué pasa? Bueno, es muy difícil un diagnóstico definitivo sobre esta complejidad que está asolando Latinoamérica. Por un lado, una visión posible es esa que tú adelantabas. ¿En qué medida se está terminando el ciclo progresista? Es decir, los populismos de izquierda que imperaron. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir en Ecuador podría interpretarse en el sentido contrario. Exacto. De manera que el proceso tampoco es tan claro. Que la corrupción es un mal que asola a Latinoamérica desde siempre es una realidad, que ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro está libre de esos pesares, también es otra realidad. Lo cierto es que América Latina ha tenido un cierto desarrollo en este periodo, tuvo una coyuntura como nunca había tenido en la medida que sus exportaciones tuvieron recepción con precios muy importantes, pero sin embargo estamos sumidos en esta crisis, que es una crisis. Económicamente se terminaron las condiciones tan favorables que teníamos. Y moralmente todavía, políticamente digamos, todavía estamos remontando una situación de crisis coyuntural, ¿no? Pero es una crisis política, es una crisis institucional, es una crisis social. ¿De qué estamos hablando? Y yo creo que está bien mirarlo en su conjunto, y para mirarlo en su conjunto hay que dar un paso atrás. América Latina, no es casual que todas sus instituciones regionales tengan una cláusula democrática. No lo tienen en otros países, en otras regiones del mundo. ¿Por qué? Las dictaduras, bueno. Porque efectivamente durante muchas décadas, la cúspide de todo eso fue la década del 70, 80, tuvimos un tapiz de golpe de Estado con una fuerte injerencia exterior, porque ahora que se conocieron los documentos del Departamento de Estado, digamos que el Departamento de Estado tuvo un papel, de Estados Unidos, un papel muy importante en esa tapiz de golpe de Estado. Y Chile, por ejemplo. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Está muy bien que nuestros países tengan una especial vigilancia sobre los temas democráticos. Es más, si ustedes ven, todas las tensiones no son solo de bayonetas, cuando antes eran de botas y bayonetas. Ahora son procesos más complejos sobre los cuales hay que tener una gran sensibilidad. Por eso me parece muy bien que sobre el tema de Venezuela haya una especial atención. No estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando del resto de América Latina, porque si uno deja pasar la degradación en Venezuela de determinadas instituciones democráticas, como el Parlamento, después se abren las puertas del infierno. Ahora, yo creo que además de eso, es notorio algunas paradojas. A ver, hay una paradoja que no todos hemos sintetizado. La izquierda tuvo una visión antidemocrática durante mucho tiempo, y lo digo en nombre propio. ¿Está? Es decir, lo teníamos los partidos comunistas, lo tenían los foquistas, lo tenían otras fuerzas políticas, consideraban a la democracia un factor instrumental. Aprendimos a golpes, pero aprendimos. La otra paradoja es que, caído ese mito, la épica y las circunstancias que permitieron el mayor avance de la izquierda en la historia de América Latina, ¿cuál fue?
La democracia, absolutamente. Es decir, tomemos, a ver, el caso más emblemático, Chávez intentó a través de las bayonetas y la bota dar un golpe de Estado y fue derrotado estrepitosamente. ¿Cómo llegó? Con unas elecciones. Ahora, no puede volver atrás, no hay vuelta atrás. La democracia en América Latina es un valor esencial, cosa que en Europa empieza a ser discutida, cosa que en Estados Unidos después empieza a ser cuestionada. El fenómeno no es solo un fenómeno institucional. La posverdad, es decir, eso de que se construyen relatos falsos, vamos a decirlo así, que no es nuevo. En los años 30 pasó en Europa con el nazismo y el fascismo. El hecho de que haya relatos de izquierda y de derecha, porque, a ver, lo que está pasando en Paraguay, ¿de quién es? Cuando se junta Cartes y Lugo, nada menos. Es decir, nada menos que dos personajes moralmente condicionados y cuestionados que se juntan para plantear la reelección. Entonces, yo creo que la sociedad política... Nosotros tenemos una gran ventaja en el Uruguay y creo que hay que defenderla. Habrá matices, habrá diferencias. Hay gente que todavía está pegada al pasado, pero la inmensa mayoría del espectro político uruguayo, cosa que no lo puede hacer casi ningún país de América Latina, no tiene resabios dictatoriales. No, nadie puede decir que acá hay gente que está peleando para que vuelva a la dictadura. Hay países, lo que tú hablabas de Brasil. En Brasil las manifestaciones pedían que volvieran los militares. En Chile hay fuerzas que reivindican el pinochetismo. Entonces, bien, ahora, a mí me parece que nosotros podemos... Permítame abrir para preguntas, ahí está, sí. Este 50% del Frente Amplio que no respalda la excelente declaración no es el 50%. Del presidente Vázquez contra el golpe de Estado en Venezuela. Pero ¿No es el 50%? No, es el Partido Comunista, que es el 5% del electorado, las bases que son el Partido Comunista en las bases, hoy por hoy, con realismo, ustedes saben que yo con el MPP no tengo ningún amorío, el 95%, 92% del Frente Amplio respaldó al presidente de la República. Y eso es un gran hecho. Ahora, eso no implica que uno no debata contra los que siguen creyendo en la dictadura del proletariado y que sigan haciendo su posverdad, porque que un dirigente sindical vaya a Venezuela y diga que los trabajadores, todos los trabajadores uruguayos. Apoyamos. A ver, ¿Lo vieron, no? ¿qué apoyamos? Le pregunto a la gente en casa, ¿vieron las imágenes de Abdala justamente con Maduro? Mirá, repásalo. Tomen algo antes. Los domingos con Maduro, corazón indestructible. Venezuela es el futuro, es amor ineludible. Los domingos con Maduro. Bueno, igualmente tenemos unos invitados que vienen de nuestro amado Uruguay. Se trata de Marcelo Abdala, secretario general del Plenario Intersindical de Trabajadores, PIC-CNT. Marcelo, hermano, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un micrófono para que nos salude Marcelo. ¡Que viva Uruguay! Uruguay! Marcelo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andas tú, presidente? Bien, bien. Compañero presidente, un honor para nosotros estar aquí. Venimos como PIC-CNT invitados por nuestros hermanos de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, en la convicción de que estamos en un momento sumamente complejo en el continente, porque se despliega la contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha en todo el continente. Y en Uruguay, en nuestra patria de Artigas, el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana. No hay ninguna vacilación en ese sentido. Estamos trabajando con nuestros compañeros y compañeras de la central aquí para un encuentro binacional del movimiento obrero para derrotar y ayudar a derrotar en todo el continente a esta contraofensiva del imperialismo y la derecha. Nuestra firme solidaridad con el proceso bolivariano y a trabajar junto a todos nuestros pueblos. Que viva PIC-CNT, que viva Uruguay. Sí, por supuesto, todo el mundo quiere decir algo. A ver. Sí. No hay duda que estas declaraciones de Abdala pueden significar sin duda quizá el pensamiento mayoritario del movimiento sindical,
por más que en el día de ayer salió Richard Reid, que también encabeza un movimiento importante, con una posición mucho más matizada respecto a Venezuela. Fue marginado el PIT-CNT, fue marginado. Él dirige un movimiento, no es mayoritario, no integra la dirección del... Sí, porque después que denunció el negocio de las viviendas lo marginaron. Bien, señores, de todas maneras, a ver, al margen de la libertad que tiene un movimiento sindical para pronunciarse a favor o en contra de quien quiera, la pregunta en todo caso sería, y esto sí al servicio de un análisis más general, bueno, a ver, ¿cómo tienen que manejarse los países y los gobiernos frente a terceros países? ¿Por qué? Acá hay un presidente que ya marcó la cancha. Hasta hace poco venía bastante tibia la cosa. Tabaré Vázquez marcó la cancha, ¿no? Y en paralelo pasa lo del PIT-CNT. ¿Debiéramos todos alinearnos con una ideología política, con un respaldo a un gobierno? ¿Qué está primero? Es decir, en primer lugar, yo creo que el gobierno estuvo bien, si bien hasta ahora ha tenido una trayectoria que yo no llamaría clara respecto a Venezuela, esta declaración final... No, ahora sí es contundente. Esta declaración debe apoyarse. No, días pasados había dicho, por ejemplo, que no era bueno usar la cláusula democrática, había hecho una declaración en un sentido, luego rectificó de alguna manera lo que había dicho antes. Pero quedémonos con esto último que me parece importante, que debemos apoyarlo. Eso no quiere decir que todos los uruguayos debamos encolumnarnos detrás del presidente de la República. Lo que ha hecho Abdala, el dirigente sindical, es manifestar el sentir, me parece a mí, que de un sector minoritario del Frente Amplio. ¿Y es reprochable si viene, o no? No. Lo que pasa es que él está allí representando a la central sindical, según dice. A mí me suena que está representando al Partido Comunista, en realidad. Y además Fue invitado por la central sindical de Venezuela. Su discurso es como dirigente del Partido Comunista. Valentín. Mirá, una sola anotación. Si la situación que tiene Venezuela en inflación, desabastecimiento, salario, nivel de pobreza, absoluta paralización del aparato productivo, en Uruguay se trasladara 7 días, no estoy diciendo un año, 7 días, el PIT-CNT, si tuviera coherencia con lo que ha hecho hasta ahora, le prende fuego al país y vamos todos los uruguayos al paro general. Porque ese es el tema. El tema es que salgamos de los compromisos de carácter formal y hablemos de la gente. Hay 20 millones de venezolanos, de los cuales fuera del sector burocrático, petrolero, militar y civil, que se ha enriquecido de manera escandalosa, sustituyendo la vieja oligarquía petrolera, fuera de eso, la inmensa mayoría de los venezolanos viven peor que antes, mucho peor que antes. Entonces, ¿dónde está la solidaridad? ¿Con quién? ¿Puedo volver a una pregunta un poco básica? Bueno. Estamos hablando de que evidentemente, por más años que hayan transcurrido, y es cíclico, es la historia de una ideología, pareciera en algunos países latinoamericanos, bueno, y de hecho en Europa, ¿no? La gente ahora tiene la extrema derecha, entonces es como cíclico. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente se está terminando la era progresista en las izquierdas en América Latina? ¿No? ¿Y de quién es responsabilidad, en realidad? Tomando discursos prehechos, ¿no? De la injerencia internacional, de los acuerdos de la, ¿cómo le llaman?, la derecha golpista, o de las fallas de la izquierda. Si tú partes de la base de que lo que ocurre, para contestar concretamente sobre Venezuela y luego de allí extrapolamos, si tú partes de la base de que, es decir, hay 2 líneas de defensa para... Lo que pasa es que cada país también tiene sus especificidades, para el régimen venezolano, 2 modos de enfocarlo. Y en el programa que tú hiciste, creo que fue el viernes pasado, donde se trató el tema de Venezuela, esas 2 líneas se vieron con mucha claridad. Una es aducir que formalmente en Venezuela, en definitiva, los poderes siguen funcionando, que el poder legislativo es un poder que tiene el mismo estatuto que el poder judicial, en fin, entrar en un juego formal donde se dice que en definitiva la democracia no ha terminado. El segundo enfoque es este que hizo este señor que estuvo en representación del movimiento de... exactamente, Abella,
decir que Unidad Venezuela Popular. es un país que está atacado prácticamente por una conspiración mundial, el imperialismo, los malos gobiernos, todos aquellos que defienden soluciones capitalistas. Pero Perdón, no olvidemos la historia. ¿Hubo intervención o no imperialista en la historia de América Pero por supuesto Latina? que ha habido en la historia de América durante 200, 300 o 500 años. Pero, del planeta entero. Pero por supuesto, el imperialismo fue un fenómeno histórico clarísimo que se estudia ya en los manuales de primaria, de manera que nadie puede negar el imperialismo como etapa histórica. Pero también es cierto que creer que lo que ocurre en Venezuela es consecuencia de una conspiración mundial contra el pueblo venezolano, como dice el presidente, me parece que de un simplismo y de una forma tan esquemática de observar la realidad que no se sostiene. Todos somos conscientes de que la democracia es muchas cosas, es una forma, es un modo de decidir en un colectivo donde se apela a la soberanía de sus componentes. Pero la democracia es también, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, un proceso histórico muy largo, donde a la vieja democracia griega, que era el gobierno de la mayoría, se le agregó los derechos humanos, se le agregó el constitucionalismo. Por suerte. Por suerte, se le fueron agregando todos aquellos factores que lo conformaron como un fenómeno histórico muy rico y que es el único que en definitiva se acerca a lo mejor que podemos optar para los pueblos. Churchill decía muy bien, no es el régimen ideal, pero yo no conozco otro mejor que ese. Bien. Y es así, eso es la democracia. Cuidado, eso no quiere decir que la democracia tenga que afiliarse a un capitalismo, porque te vi mover la cabeza y supuse por dónde venía. No quiere decir que la democracia como forma de gobierno deba afiliarse a ningún tipo de régimen político, social y económico. Justamente hay una confusión muy habitual cuando se habla de estos temas, de creer que democracia y capitalismo son sinónimos. Exacto. No lo son. No lo son. Y habemos los que, por supuesto, antes que nada somos absolutamente demócratas y grandes cuestionadores del capitalismo que encierra en su propia esencia injusticias que habrá que superar, que la humanidad deberá superarlas. También es cierto que democracia y capitalismo se dieron juntos y que son dos regímenes que no son incompatibles desde ya. En la medida que los estamos viendo. Pero la mejor democracia no admite demasiada desigualdad social, porque eso colide contra la igualdad de los ciudadanos. Siguen igual sin responderme la pregunta, ¿no? Que era más amplia y más general. Valentín, ¿te animás? En el mundo hoy hay un desplazamiento hacia la derecha innegable. ¿Y eso por qué es? A ver, no solamente en América Latina. En América Latina se ve más porque por primera vez en su historia hubo realmente un crecimiento de fuerzas muy diversas de la izquierda tomando posiciones. Y eso es un proceso que no es lineal, lo está demostrando Ecuador, pero que se está dando en muchos países. Ahora, hay varias maneras de explicarlo. Hay una que es una especie de... todo es una gran confabulación internacional que está permitiendo eso. Eso es deleznable explicarlo solo por ese motivo. ¿Por qué? Porque en realidad es depositar en manos de otros la capacidad de cambiar el rumbo de la historia. Y eso no ha pasado. En segundo lugar, la otra es que es una especie de maldición, ¿no? Cayó una maldición sobre el planeta y entonces empezaron a aparecer Trump, el Brexit, el holandés, el presidente de Argentina. No. En primer lugar, yo que soy de izquierda, digo que la primera responsabilidad de que haya sucedido eso es de la izquierda. ¿Me permiten una vuelta por tribuna? No es una responsabilidad solo política. ¿Me permitís? ¿Sabés que te digo una cosa? Es también una responsabilidad ideológica y cultural. Y termino con un hecho. El que se haya asociado a la democracia y al capitalismo como un elemento sinónimo es una gran responsabilidad nuestra. Porque la izquierda perdió esa batalla cultural cuando en realidad, históricamente, fue una batalla que estaba totalmente abierta. Fueron nuestros errores, nuestras debilidades, y la historia nos demostró que fue con democracia donde logramos los mayores avances. Claro, además, ¿me permiten una vueltita por tribuna? Una cosa chiquitita complementando lo que decía dígame, Gato. ¿Cuál fue el gran problema histórico de la izquierda? Estoy hablando del siglo XX y mitades del siglo XIX en adelante. Fue haber perdido el liberalismo.
no haberse dado cuenta que la democracia es un sistema de gobierno, pero que además requiere todo lo que la acompaña, los derechos humanos, la igualdad de los poderes, la posibilidad de que los ciudadanos en definitiva tengan determinadas capacidades económicas. Es decir, todo eso que rodea a la democracia, la izquierda no lo entendió porque calificó a la democracia de un esquema formal y por consiguiente había que superarla mediante una política económica que diera razón a las necesidades de la población, dejando de lado las libertades. Eso fue lo que pasó. Una vuelta por tribuna, Federico. Primero, capaz que después van a caerme unos cuantos. Izquierda y derechos humanos, signo de interrogación gigante. Después, en cuanto a Marcelo Abdala y el PCNT como defensores del movimiento sindical, otro signo de interrogación. Y quería decirle ya a todos, y me voy a tomar el atrevimiento de invitar a las redes sociales de este programa a que las personas que miran este programa digan si se sienten representados, como dijo Marcelo Abdala, que la mayoría de los uruguayos y del movimiento sindical están de acuerdo con la dictadura de Maduro. Estaría buenísimo porque este señor es muy atrevido. Se va a ir con un discurso como de que, en vocero de que a mí no me representa y me gustaría saber si a los uruguayos y a las uruguayas les representa este hombre que fue a hacer un discurso totalmente mamarracho a Venezuela. Bien. José Luis, por favor. Creo que es una gran ofensa sostener que la izquierda, o que se le abra un signo de interrogación a la izquierda en cuanto a su posicionamiento y lo que ha sido en relación a los derechos humanos. Creo que la propia historia está de alguna manera demostrando cuál ha sido el papel. De igual manera, pienso que los fenómenos que se dan hoy tienen que ver con que ese progresismo que muchos hablan, o de la propia izquierda, está librando una lucha desde la institucionalidad. Y creo que, por lo tanto, es muy difícil ver muchas veces este planteo de los imperialismos y de cómo se manifiestan, porque de alguna manera la mecánica ha cambiado. Es decir, esta corriente de progresismo de izquierda tiene que ver mucho más con justamente afianzarse con la democracia y trabajar desde la democracia y desde la institucionalidad para la conquista de otros derechos, ¿no? De esos derechos que van unidos inescindiblemente con la democracia y que van unidos para mí inescindiblemente con la izquierda. Por lo tanto, me parece que el plano de lucha es otro. Bien, es una visión también. A ver, Jimé. Sí, no, volviendo un poco al tema de Venezuela, izquierdas y panorama latinoamericano. A veces tenemos el craso error de generar familias ideológicas por el hecho de quien se dice de izquierda. Hay una realidad que lo que hacía Maduro en Venezuela era muy diferente a lo que hizo Correa en Ecuador. Correa generó un plan de inversión, que de hecho lo vimos ahora con todos los desastres naturales en su región. Correa evitó las enormes inundaciones y generó un plan de inversión. Eso se demuestra luego en las urnas. El hecho de decirse de izquierda ha generado en Latinoamérica como que, bueno, nos ponemos espalda con espalda. ¿La solidaridad ciega a la que algunos hacen referencia? La solidaridad ciega que se ha dado en algunos focos y que realmente no refleja ni lo que es la característica del pueblo latinoamericano, que tiene puntos e hitos de unión históricos, y también que tiene una diversidad cultural inmensa. Esa solidaridad se da también en la derecha, ¿no? Porque cuando vemos a dirigentes de la derecha uruguaya defender a Leopoldo López, que tiene un prontuario bastante interesante, y vemos a la esposa de Leopoldo López tratando de hacer campaña en Ecuador, actos de campaña, subirse a un escenario con el candidato opositor a Correa, hay de los dos lados esta solidaridad ciega. Bien. Álvaro, y tenemos que hacer una pausa, sí. Después seguimos, sí, Álvaro. Me parece irresponsable la actitud de Marcelo Abdala. El país está jugando una parada muy importante con la construcción de la tercer papelera. Me parece que todos los actores, sean políticos o dirigentes sindicales, tienen que estar jugando un papel de un lado, y es defender la construcción de esta papelera. El Vázquez queda muy mal parado con la actitud de Abdala, ya con estas notas, este intercambio que hubo con Maduro, y la central sindical sale a respaldar a Maduro y no al presidente en este caso. Graciano. Una aclaración sobre lo que dijo Verónica, que es muy interesante. Leopoldo López
es vicepresidente de la Internacional Socialista. El partido de Leopoldo López es un partido integrante de pleno derecho de la Internacional Socialista. O sea, no se puede incluir a Leopoldo López dentro de lo que comúnmente se llama derecha. Y quería hacer la aclaración, ¿Pero fue protagonista o no del golpe de Estado? Porque no todos los televidentes, quiero decir, no todos los televidentes, son de derecha. quiero decir, no todos los televidentes pueden estar en conocimiento de la afiliación de Leopoldo López, que es un hombre de izquierda, integrante, su partido y él mismo de la Internacional Socialista. Y con relación a la pregunta que hacía Victoria, la respuesta, a mi juicio, es mucho más simple. A ver. Y es, en política, los fracasos siempre son responsabilidad propia. Siempre. Repito, en política, los fracasos son responsabilidad propia. De la derecha, de la izquierda, del medio, de arriba, de abajo, del costado. Los fracasos son responsabilidad propia. Y si hay un fracaso estrepitoso hoy en Venezuela, como lo hay en otros países, como lo hubo en Argentina, como lo hay en Brasil, como lo hubo en Brasil, de las élites gobernantes, son por las propias responsabilidades y lo mismo vale para los fracasos políticos que hubo en el pasado en Uruguay y también por las victorias que hubo en Uruguay. Señor, miren que la seguimos, simplemente hay que hacer una pausa. Bien, en instantes regresamos. No